de lo que Pablo diseñó bajo la inspiración del Espíritu Santo, y este capítulo 7 vamos a ver varios contrastes, varias comparaciones, algunas antitéticas profundamente y algunas honestamente complicadas de entender, algunas fáciles de entender, como la que vamos a ver hoy, el capítulo 6, versículo 1 al 6. Es fácil de entender esta analogía del matrimonio, pero en todo el capítulo 7, Pablo establece el contraste entre la carne, el espíritu, la ley, la gracia, el evangelio y la esclavitud, la libertad y la esclavitud de la voluntad. Entonces es un capítulo bien contrastado, bien paradójico. Yo les pido de favor que ustedes lo lean en su casa y lo consideren en su totalidad. Hoy vamos a dedicarnos solamente a los primeros 6 versículos. Pero usted va a notar que en ese capítulo usted mismo se identifica, porque Pablo está escribiendo acerca de él como la experiencia que tiene cada cristiano en su vida. Y esto no es diferente a lo que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana. Esto es cristianismo práctico. Dice, yo quiero, pero me frustro porque no siempre puedo. Mi espíritu quiere amar a Dios, pero mi carne todavía está sujeta al pecado. Yo quiero ser cristiano, pero el mundo, la carne me tientan. Y esto es el capítulo 7 en un resumen, es la frustración de no estar con Cristo ya en el cielo. Algunas personas dicen, no, yo no me quiero morir todavía. Pero el cristiano de verdad, el cristiano que ha entendido que nuestro propósito en la tierra es darle gloria a Dios, anhela estar con Cristo. No es que anhela morirse de un accidente, no. Anhela estar con Cristo. Algunos dicen, pero no todavía. Pero el que de verdad ama al Señor dice, ven pronto, Señor, ven pronto. Y si usted está muy cómodo en esta tierra, es porque posiblemente usted no quisiera estar con Cristo. Pero en este capítulo 7 vamos a ver esa lucha de Pablo. Y les pido, abran sus Biblias, o prendan sus Biblias. Y vamos al capítulo 7 de Romanos. Y vamos a leer desde el 6:20 hasta el 7:6. Repito, capítulo 6, versículo 20 del libro de Romanos. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, Romanos es un libro de la Biblia del Nuevo Testamento. En el capítulo 6 es el numerito grande que está al principio de algunos párrafos. Y los numeritos chiquitos son los versículos. Vamos a leer desde el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 20, hasta el capítulo 7, versículo 6. 6:20 al 7:6. Dice así. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley, de modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos,
a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por la bendición de poder leerla en nuestro idioma, de entenderla. Y rogamos, Señor, que en este tiempo tú nos ayudes a explicarla, entenderla y aplicarla. Señor, te ruego especialmente por mí, que sea capaz de explicar con claridad estos asuntos complicados de la ley y el evangelio, de la esclavitud y la libertad, de la gracia con la que tú nos has amado. Y si hay alguien que es glorificado acá, Señor, que seas tú quien reciba todos los aplausos. A cada uno de nosotros, Señor, danos por favor corazones abiertos y pensamientos despiertos para reconocer que en este capítulo nosotros estamos identificados como la vida cristiana que no es como quisiéramos vivir, sino como en verdad vivimos, en el contraste entre la lucha entre el espíritu y la carne, la verdadera libertad y la esclavitud de la voluntad. Pero también, Señor, la lucha tenaz entre lo que el cuerpo quiere y lo que el corazón dispone. Ayúdanos a ser libres en Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, la verdadera libertad con la que tú nos has llamado y a vivir en ella el resto de nuestros días hasta que te veamos cara a cara. Bendícenos en este tiempo, Señor, por favor. Y si hay alguien aún esclavo de su pecado, que hoy sea el día de la libertad para esa persona. Y si hay alguien, Señor, que ya es libre pero no lo sabe, que hoy sea también el día que conozca la verdadera libertad en Cristo. Líbranos, por favor, del legalismo, líbranos del libertinaje. Imprime la libertad del amor en Cristo en nuestros corazones, por favor. A ti la gloria y el honor. Amén. Mañana 24 de julio de 2023 se cumplen 240 años del nacimiento de Simón Bolívar. Es un aniversario más del natalicio de lo que en el mundo suramericano se conoce como el padre de la patria. De Venezuela, de Colombia, de Panamá, de Bolivia, de Ecuador. Una pelea en Perú, una pelea por aquí, una pelea por allá. Grandes batallas, pero la BBC de Londres catalogó a Simón Bolívar como uno de los más grandes hombres que ha nacido y ha luchado a la altura de George Washington, Napoleón Bonaparte y Alejandro Magno. Mañana, en este 24 de julio, se cumplen estos 240 años del nacimiento, ni siquiera nacimiento, porque cuando una persona importante se dice natalicio. Cuando es un dios se dice Navidad, pero cuando es una persona normal se dice nacimiento. Cuando es un prócer de la patria se dice el natalicio de alguien importante. Pero la causa que llevó a Simón Bolívar a entregar sus riquezas, su vida y hasta su familia fue la libertad de Latinoamérica. Su sueño era la unidad de las naciones suramericanas. Y en un momento conquistó a varias naciones, fundó la Gran Colombia con 3 países y fue traicionado en su ambición de unir a las naciones suramericanas en una sola nación. Pero su gran causa era la libertad. Y no solamente Simón Bolívar, sino muchos hombres son recordados por haber muerto tratando de conseguir la libertad de su país, de alguna nación. A los que les gustan las películas épicas,
conocen la película Braveheart o Corazón Valiente con la causa de William Wallace y los irlandeses por allá arriba. Y su gran grito al ser torturado fue ¡libertad! Y muchos han muerto por la causa de la libertad. Y la verdad es que uno de los monumentos más bonitos que en toda esta ciudad, hay muchos monumentos, pero hay una pared en el monumento de William Delano Roosevelt, el monumento de Roosevelt, que dice en inglés, Freedom is not free. La libertad no es gratis. Y es verdad, la libertad no es gratis. Si tu país, tu familia, tus deudas, tu situación económica, tu situación matrimonial y todo lo que tú puedes llamar libre, yo soy libre, a alguien le costó algo. A algunos le costó sangre, su vida. A algunos le costó sudor. A algunos le costó dinero. Pero la libertad nunca es gratis. Así que vamos a ver en este texto, no vamos a hablar de Simón Bolívar, de William Wallace o de ninguno de los próceres importantes que conquistaron libertad a precio de sangre, sudor o lágrimas. Vamos a ver en este texto que Cristo nos hizo libres del yugo, de la maldición, del dominio de la ley. No nos hizo libres de la ley. Nos hizo libres del imperio de la ley, del dominio de la ley, del gobierno de la ley. ¿Ok? Y vamos a ver eso en varios textos. Lo primero que vamos a ver es que la ley es de Dios. La ley no es pecado, la ley no es mala, la ley no es odiosa, la ley la dio Dios. Se la escribió con su mismo dedo a Moisés en unas tablas que después Moisés rompió, pero Dios le dio otra tablet. Y esas letras que Dios escribió son palabras santas. Nosotros no podemos decir que ahora los 10 mandamientos son malos. Ahora nosotros no tenemos que cumplirlos porque ya nosotros no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No. ¿Qué hacemos con los salmos? ¿Qué hacemos con todo el Antiguo Testamento donde nos dice que la ley de Jehová es perfecta? Alimenta el alma. Que bienaventurado sea el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en su ley medita de día y de noche. Que no se ha sentado en camino en silla de escarnecedores, sino que en su ley, en la ley de Dios, medita de día y de noche. Usted no tiene permiso como cristiano, ninguno de nosotros, para agarrarle rabia a la ley de Dios. No, la ley de Dios es perfecta. Dios diseñó la ley para que no pudiera ser cumplida. Y usted dirá, ¿what? Dice así mismo. Dios diseñó la ley para que solamente pudiera ser cumplida por alguien perfecto. Y como ni usted ni yo somos perfectos, pues nosotros no podemos cumplir la ley. Por lo tanto, en Santiago se nos dice que si usted incumple, no que si usted peca, que si usted incumple la ley en uno solo de sus preceptos, usted es culpable de haber roto toda la ley. Es como que si usted le prestan una cadena linda, un collar lindo de perlas. Y cuando usted tiene que entregarlo, usted se lo devuelve al dueño y dice, mira, se rompió una perla. Se rompió un pedacito nada más. Y se lo entrega así en un hilo, no un collar, sino un hilo. Mira, está rompido. Si está roto en un solo lugar, el collar ya no es un collar, ahora es un hilo. Porque usted es culpable de haber roto todo el collar, no un solo pedacito. Igual con la ley. Si nosotros incumplimos la ley en cualquiera de los 613 mandamientos, pues usted es culpable de haberlos roto todos. ¿Y por qué 613? Bueno, 613 fue la colección de mandamientos que hicieron los babilonios en el Talmud babilónico y los palestinos en el Talmud de Jerusalén, de
versículos que decían que usted tiene que hacer algo o no tiene que hacer algo. Esos 613, ¿por qué son 613? Porque los 10 mandamientos tienen 613 letras. Y de esos 613, mucha gente se queja de que son una lista infinita de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero la verdad es que no hagas esto son los mandamientos negativos. Y no son 613, de esos 613 son 365 no hagas esto. Prohibiciones, se llaman los mandamientos negativos. Y hay uno para cada día del año. 365 mandamientos negativos. Pero el resto de esos después de los 365, para llegar a 613 faltan 248, que son mandamientos positivos. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Yo quisiera leérselos, pero no me va a dar tiempo. Entonces usted puede buscar los 613 mandamientos de la Torá hebrea y usted va a encontrar 365 no hagas y 248 haz esto. Porque esas son colecciones de versículos que el Talmud no fue inspirado, pero el Talmud fue recopilado de versículos que dicen haz esto o no hagas aquello. Entonces, si usted incumple alguno de esos 613 versículos de la Torá hebrea, usted es culpable de haberla rota toda. Pero son mandamientos buenos, son mandamientos de Dios. Ahora, hay mandamientos que se dividen en mandamientos civiles o leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes higiénicas. Y esas tres componentes de la ley, pues nosotros debemos cumplir los mandamientos civiles. No hay ningún aval para que los cristianos, por ejemplo, no honremos a papá y a mamá. No hay ningún aval para que nosotros ahora, porque no vivimos bajo la ley, sino para la gracia, ahora tomemos el nombre de Dios en vano. O que no tengamos que enseñarle la instrucción de la ley de Jehová a nuestros hijos. Por eso, de esos 613, en el Nuevo Testamento usted va a encontrar 49 mandamientos que avalan algunos de aquellos 613, pero también agregan, por ejemplo, resúmenes de los 10 mandamientos. Ustedes van a encontrar a Jesús diciendo, en esto se resumen la ley y los profetas. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová, las 2 tablas que Dios le dio a Moisés, los primeros 4 mandamientos tenían que ver con Dios. Y los del 5 al 10 mandamientos tenían que ver con su prójimo, con los seres humanos. Esos mandamientos de la primera tabla son verticales, los 6 mandamientos de la segunda tabla son horizontales. Donde los primeros 4 tienen que ver con Dios, Jesús dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y en la segunda tabla, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el genio de Jesús no es abolir la ley, sino cumplirla. Y nosotros no tenemos permiso para decirle a nadie, ya tú no tienes que cumplir los 10 mandamientos porque ya tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No, ahora tienes que cumplirlo porque tú estás bajo la gracia. Y ahora debes querer cumplirlo porque ahora somos libres para cumplirlo. Ahora queremos cumplirlo porque antes ni sabíamos que la ley nos condenaba. Y eso es lo que dice parte del libro de Romanos. La ley existe para que entendamos que toda transgresión de la ley es pecado. No toda transgresión de tu opinión. No toda transgresión de mi opinión. Toda transgresión de la ley de Dios es pecado. Usar jean no es pecado, porque no es una transgresión de la ley. En la ley no hay ningún lugar donde dice, no usaréis blue jean. Al menos hasta donde yo he leído, no hay un versículo que diga, no usaréis blue jean azul. Tampoco usar manga larga. Tampoco esto y aquello y lo otro. Tu opinión no es ley. Mi opinión no es ley. La ley de Dios es la que
distingue si algo es pecado o no. Por lo tanto, la primera aplicación de este texto es que cuando tú critiques algo, condenes algo en alguien más como pecado, tú tienes que tener un versículo, un libro, un versículo y un capítulo que diga que algo es pecado, para que tú puedas condenar o exhortar a alguien para que abandone ese pecado. Bueno, nosotros somos buenos para decirle a los demás que está pecando, pero al Señor que tú ves en el espejo no es tan fácil decirle, apártate y arrepiéntete. Entonces, cuando tú quieras opinar en la vida de alguien, tú tienes que llevar un versículo. Porque si no llevas un versículo, es una simple opinión tuya, que es tan válida como con quien tú estás hablando. Ahora, este texto nos enseña que Pablo está hablando con los hermanos de Roma, que eran nuevos creyentes. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Pablo empieza el 7:1 diciendo, hablo con quienes conocen la ley. Es decir, esta gente, en Hechos 16, ustedes ven que esta gente había sido judía. Ellos conocen la ley, saben los 613 mandamientos de la Torá, pero Pablo dice, bueno, ustedes se están debatiendo entre el legalismo y el libertinaje. Ustedes no tienen que decidir si cumplir o no la ley. Ustedes tienen que buscar a Cristo, porque Él fue el que los hizo libres. ¿Cómo sabemos que los hizo libres? Bueno, vamos a ir parte por parte. Lo primero es que tenemos varios versículos. Usted venga conmigo, por favor, a Romanos 10:4. Romanos 10, y voy a leer 3 y 4. Al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Es decir, que si tú crees, y esa palabra creer es confiar, si tú confías en Cristo para salvación, que ese crucificado, resucitado, contó como para pagar tu deuda contra Dios, esa justicia de Él se imputa a tu vida. Y ahora Él, que es tu justicia, Él te da el carácter de haber cumplido la ley. Porque el mismo Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y nosotros a través de Cristo cumplimos la ley, no por nosotros mismos, porque nosotros no podemos. Recuerden que Dios diseñó la ley para que alguien perfecto pudiera cumplirla solamente. Vengan conmigo ahora a Gálatas 3. En Gálatas 3 ustedes van a ver que todo al final del 3 y el principio del 4 es acerca del propósito de la ley de Dios. ¿Para qué sirve la ley de Dios? Y ahí vemos que la ley no fue dada para salvarnos, sino para darnos cuenta qué tan pecadores éramos. Porque donde no hay ley no hay transgresión. Si usted viviera en un país donde los semáforos fueran redondos, cuadrados y triangulares, usted no sabe cuál es el que significa pararse y cuál es el que significa seguir, porque usted no sabe, pero ahí debe haber una ley y la ignorancia de la ley no exceptúa su cumplimiento. Entonces va a venir un policía marciano a decirle, mire señor, el redondo es para que usted siga, el triangular es para que usted se pare, pero es que los tres son negros, son grises. Sí, pero el redondo es para que usted siga, el triangular es para que usted se pare, pero es que en la tierra era rojo, amarillo, usted no está en la tierra. Entonces, cuando no hay conocimiento de la ley, no hay excepción de la culpa. Pero la ley fue dada para que nosotros supiéramos en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. Ahora, en Gálatas 3, usted ve en el versículo 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, Cristo cumplió la ley. No fue que Cristo inventó una nueva manera de salvarnos, de relacionarnos con Dios. No, si la ley fue dada para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Dios.
que el pueblo judío tenía que relacionarse con Dios siendo pecador a través de la ley. Y ahora Cristo lo que hizo fue cumplirla para que nosotros no pudiéramos intentar por nosotros mismos ser salvados cumpliendo la ley, porque íbamos a fracasar. Ahora nosotros lo que tenemos es que confiar en el que cumplió la ley y murió en nuestro lugar y resucitó para avalar el sello de Dios. Ahora, volviéndonos a Romanos 7. Pablo nos da en Romanos 7, 2 al 2 y 3. Pablo nos da una analogía de la libertad respecto al matrimonio. Ustedes han oído, seguramente cuando ustedes los que se casaron le dijeron, puede besar a la novia, y el novio besó a la novia, y el pastor, el cura, el ministro, el prefecto, alguien que los casó dijo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Así que los declaro esposo y esposa, o marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Si usted no está casado, en algún lugar debe haberlo escuchado, o en alguna novela debe haberlo escuchado, en algún TikTok, algo de eso. Pero ¿de verdad la muerte separa a los que se casan? ¿La muerte es capaz de separar a los que se casan? Bueno, sí, porque el matrimonio fue diseñado como una bendición terrenal y temporal de Dios. Si tú estás casado, tu esposo, tu esposa, esa es una bendición terrenal y temporal. ¿Por qué? Porque en el cielo, si los dos van para el cielo, pues usted no se va a conocer como el esposo de ella o la esposa de él. Usted se va a llamar hermano o hermana. Y usted con las otras hermanas va a decir, mira, en la tierra ese era mi esposo. En la tierra esa era mi esposa. Sí va a haber memoria terrenal. Pero no vamos a ser marido y mujer en el cielo. Y si usted quiere llamar a aquel hombre hermano, no. Era hasta que la muerte nos separara. ¿De verdad la muerte puede hacer eso? Sí. Porque Dios diseñó que el matrimonio fuera terrenal y temporal. Así que, si usted tiene un mal matrimonio, alégrese, porque eso es temporal. Pero si usted tiene un buen matrimonio, disfrútelo, porque eso es temporal. Ahora, Pablo dice aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que cuando una mujer está casada, ella está atada. Y esa palabra es literalmente ligada, vinculada, amarrada a su esposo. Y Pablo usa la figura femenina para atarla a la masculina. Y eso es claro en el texto. Pero también es viceversa. Así que los hombres no se la den de muy machos, porque también es viceversa. El hombre está atado a esa mujer mientras ella viva. Y algunas hermanas o hombres dirán, ¿y si se muere? Bueno, ya no estás atado a ella. ¿Y si la matamos? Va preso. No la mates, no lo mates. Déjalo que se muera solo. Pero mientras están casados, están pegados, están unidos, están comprometidos. Firmaron en algún lugar que el compromiso ante Dios es avalado por los hombres. Los concubinatos aquí no tienen compromiso. Los concubinatos, las uniones libres, las uniones homosexuales, no hay compromiso en esto del matrimonio. Pablo está hablando de un hombre y una mujer que están comprometidos ante Dios y los hombres, ante las familias de ella y las familias de él. Él es el esposo de ella y ella es el esposo de él, la esposa de él. Entonces, cuando una mujer está atada a un hombre está atado a una mujer, ellos están de por vida unidos. Y eso es lo que dice el versículo 2. Dice, si una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive, pero si el marido se muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Porque alguien le dijo, lo declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Y eso es exactamente lo que significa la palabra muerte.
Thanatos, separación. La palabra muerte significa separación y tiene tres acepciones. Tiene la acepción de la separación del alma y del cuerpo. Tiene la separación del muerto con los vivos. Y tiene la separación eterna de Dios en la muerte espiritual. Pero esta muerte está hablando de la muerte física, del cuerpo, del difunto. Cuando el difunto se muere, ya el vivo o la viva no está sujeto al difunto, porque la ley solamente se puede imponer a los vivos. Es como si usted, voy a poner un caso hipotético, pero si usted conoce a un ladrón de un banco, y el ladrón de un banco estaba robando un banco, y en robando el banco le pegaron 10 tiros y lo mataron. ¿Usted cree que el juez va a poner preso al ladrón que mataron? No, porque ya se murió. El capítulo anterior termina diciendo que la paga del pecado es muerte. Todo el que peca tiene que morir. Entonces, supongamos que este ladrón de banco muere robando un banco y lo murieron y lo enterraron, pero al tercer día resucitó. ¿Qué puede hacer el juez? Bueno, tú eres un ladrón de banco, tú te moriste, pero resucitaste, hay que ponerte preso por 10 años. No, porque él ya murió. Él está libre de la condena de robar el banco porque él murió. Y usted dirá, no es justo, él robó un banco, pero resucitó al tercer día. Bueno, vamos a ponerlo más grave, resucitó dentro de 10 años. Pero él ya resucitó, él ya pagó por su robo porque lo murieron. Entonces todo el que peca tiene que morir. Si tú eres pecador, tienes que morir. Es más, por eso es que mueres. Porque tú eres pecador. No existe ni existirá sobre la faz de la tierra un ser humano que no sea heredero del pecado de Adán y Eva y que llegue hasta los 1500 años porque él no ha pecado. No, todos los hijos de Adán y Eva vamos a morir en algún momento después de nuestro nacimiento. Bien sea a los 10 minutos, bien sea a los 10 años o a los 70 o 150 años. Bueno, la Biblia le pone un límite de 120. Pero todo el que peca tiene que morir. Ahora, porque somos pecadores, morimos. Pero Cristo ni pecó, ni era culpable de ningún pecado. Pero Él murió a los 33. ¿Y por qué? Porque Él llevó tu pecado y el mío. Y fue tan serio esa escena del Calvario que Cristo no solamente estaba cargando mis pecados, que son bastantes, sino que también estaban llevando los tuyos, que son más o menos los mismos. Y estaba llevando todos los pecados de todos los creyentes que vivieron antes de Él, durante Él, después de Él, antes de ti, durante tu vida y después de tu vida. Y Cristo estaba cargando tanto pecado aquella tarde en el Calvario que sintió la separación de su papá, diciéndole, ¿por qué me has abandonado, papá? Nunca antes en la historia la Trinidad se había separado y había perdido comunión intratrinitaria. Pero esa tarde, a las 3 de la tarde, hubo una oscuridad total y las palabras del Salmo 22 fueron tan explícitas. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba llevando tu pecado. Y alguien tenía que morir por ti para que tú no tuvieras que morir. Alguien tenía que ocupar tu lugar para que tú no tuvieras que pagar. Alguien perfecto tenía que cumplir la ley por ti para que ahora tú pudieras en su nombre ser libre.
esa mujer del versículo 2, que está casada, está sujeta a su marido, es solamente mientras el marido vive. Pero si la muerte la separa de su marido, ella queda libre. Vean lo que dice el versículo 3. Si ella se une a otro hombre mientras el marido vive, ella es una adúltera. ¿Por qué? Porque ella todavía está casada, está sujeta, está atada, está vinculada a el marido vivo. Así el marido se haya ido para la guerra, así el marido la haya abandonado y se fue lejos. Si ella todavía en vida, ella no ha roto ese vínculo matrimonial, bien sea por abandono, bien sea por adulterio o bien sea por muerte. Eso es teología de Mateo 5 y Mateo 19, 1 Corintios 7, otro día hablamos de eso. Pero si ella se casa mientras aún está atada a su marido, ella es una adúltera. Y es condenable su pecado. Igual el hombre, ¿ok? Viceversa. La mitad del versículo 3 dice, pero si su marido muere, no si ella lo mata, si su marido vive, ella está atada a él, pero si su marido muere, el vínculo matrimonial, la atadura de la ley se rompe. Porque el matrimonio es una bendición terrenal y temporal. Entonces, si esa atadura se rompe, ella es libre. Y ella es libre para casarse con quien quiera. 1 Corintios 7, Pablo dice, sí, tú eres libre para casarte con quien tú quieras, siempre que sea en el Señor. Si tú eres cristiana o cristiano y por alguna de esas tres razones, abandono, adulterio o muerte, el matrimonio, el vínculo matrimonial se rompe, entonces tú eres libre para casarte con quien quieras, siempre que sea en el Señor. Entonces esa libertad de esa mujer es una simple analogía. Aquí en este texto no están hablando del matrimonio. Es una simple analogía. Nosotros no nos vamos a casar con Cristo ahora. Para los hombres sería un poco difícil de entender cómo es que Cristo ahora es nuestro segundo marido. No están hablando del matrimonio, están hablando de la analogía de la libertad comparada con la verdadera libertad en el matrimonio. Para los que están casados, el matrimonio es la verdadera libertad. Hay jóvenes que aún hoy le dicen, no, yo no me quiero casar, yo no me quiero esclavizar casándome. Déjame disfrutar mi juventud, mi libertad, antes de yo casarme. ¿Han escuchado eso? No. El matrimonio es la verdadera libertad. El plan de Dios, el diseño de Dios es un hombre para cada mujer, una mujer para cada hombre durante toda la vida. Nosotros fuimos diseñados como seres humanos para estar unidos a otro. Y yo sé que hay personas aquí o que no se han casado o que estuvieran casadas y han sido divorciadas o que se han casado por segunda vez, que esto no les hace mucho sentido porque su vida no es perfecta. Bueno, ninguno de nosotros es perfecto. Algunos matrimonios terminaron en divorcio y es una tristeza para usted, siquiera cuando yo menciono esto. Pero también para los que están casados, algunos no son totalmente felices. Entonces no se crea que su caso es diferente al de los demás. Todos nosotros sufrimos los embates de estar con un pecador bajo el mismo techo, con otro pecador en la misma cama. Así que no se mortifique si su vida pasó por un divorcio o por una viudez. O aún el Señor no ha provisto. El matrimonio es una bendición terrenal y temporal. Así que si el esposo muere, la mujer no comete adulterio porque queda libre de la ley, de modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Ahora, vamos a entender esto. Esto no está hablando de matrimonio, repito. Esto lo que está hablando es de la esclavitud de la ley. Tim Keller en uno de sus libros dijo que la verdadera libertad no es la ausencia total de restricciones, sino la presencia santa de verdaderos límites santos. Repito, la verdadera libertad no es la ausencia total de restricciones, sino la presencia de límites santos.
Entonces, usted no puede decir que usted es libre cuando usted no tiene restricciones. No, los que no tienen restricciones no son libres, son libertinos. Y pueden hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, cómo se les dé la gana. Y eso lo que termina es mal. Usted puede venir de un país donde se han sufrido los embates de las drogas, por ejemplo. Cocaína, marihuana y algunas drogas sintéticas en su país, en mi país. Y algunos han propuesto que vamos a despenalizar el uso y consumo de las drogas para que ustedes vean cómo baja el consumo. No, bajan las muertes porque se comercializa en cada esquina. Y ustedes en esta ciudad y en la ciudad de Maryland acaba de aprobar el uso de las drogas sintéticas y ustedes ven no que el consumo y la maldad baja, sino que el ser humano se corrompe cada vez más cuando la droga es libre y el consumo no es penalizado. El aborto. Dicen, mira, vamos a legalizar el aborto para que ustedes vean cómo las muertes bajan de las mujeres en aborto y los niños en estado de gestación bajan. No, al contrario. Se depravan cada vez más la población y lo que hay es más aborto cuando el aborto es accesible. Una de las grandes paradojas de este país es que el aborto es permitido, no es penalizado, los médicos y las madres no son penalizadas por matar a un niño en el vientre y hasta es subsidiado por el Estado, mientras la adopción es carísima. Y no solo eso, sino que cuando permiten algo de esto, se esperaría que se calme la ciudad. Pero al contrario, la depravación es cada vez más y más y más profunda. Es por eso que uno no puede esperar que al quitar las restricciones, la santidad impere. La depravación impera. La maldad se profundiza. Y por el contrario, por el otro lado, no del lado del libertinaje, sino del lado del legalismo, podemos ver, y yo digo esto con tristeza, porque a mi oficina me ha llegado mucha gente, más de la que quisiera admitir. Vienen de iglesias donde se les dice que tú tienes que vestir así, porque si no te vistes así es pecado. Que si tú tienes que hacer esto, porque si no te das esto, tú estás pecando. Que tú tienes que darle tanto al pastor, porque si no le das tanto al pastor, es pecado. Y les hacen imperar una cantidad de leyes extra bíblicas y muchas veces antibíblicas y las elevan al nivel de la Santa Escritura de Dios, doctrinas y fábulas de hombre, y lo que hacen son fariseos legalistas que no temen a Dios. Pero la ley de Dios, ven en el capítulo 7, versículo 12, Romanos 7, 12, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces ninguno de nosotros tiene derecho para agarrar la ley de Dios y odiarla. No, ahora lo que tenemos es libertad para amar a Dios y obedecer sus mandamientos por amor y no por exigencia. Los últimos dos versículos de este capítulo 7, versículos 1 al 6, 4 al 6, perdón, no los últimos dos, sino los últimos tres, dicen que esa analogía del matrimonio es para los romanos, receptores de esta carta, pero también para nosotros aquí en Washington, D.C., en el año 2023 por extensión. Así también ustedes, hermanos, dense cuenta que en el versículo 1, Pablo los llama, hablo con quienes conocen la ley, ¿acaso ignoran hermanos? Pero en el versículo 4, así también ustedes, hermanos míos. Esto es énfasis diciendo, esto no es solamente para cualquiera, sino esto es una ley para la iglesia. Esto es una ley para la iglesia. Por medio del cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley. Hermanos, esa mujer de los versículos 2 y 3, somos tú y yo. Somos tú y yo. Esa mujer que se le murió el marido,
somos tú y yo. En este texto, el marido que se murió era la ley que nos mantenía obligados a irnos o al legalismo o al libertinaje. Se nos murió el marido y ahora estamos libres para casarnos con alguien, pero no vamos a cometer el mismo error 2 veces. Tenemos que casarnos con otro marido, un marido mejor. Tenemos que buscar un segundo marido mejor. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento Dios le criticaba a la rebelde Judá y a la rebelde Jerusalén, Israel, que ellos buscaron a otros dioses y adulteraron con otros dioses y engañaron a Dios y se prostituyeron detrás de otros dioses. Esa relación esposo-esposa de Dios con su pueblo también se aplica aquí. Ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley. ¿Para qué? Para 2 cosas. Para pertenecer a otro. Para pertenecer a otro. Ya le voy a decir quién es ese otro. Y en el versículo 6 dice, ahora hemos muerto a su dominio y estamos libres de la ley y de ese modo podemos, segundo, servir a la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Ya les voy a, al terminar, en unos minutos voy a decirle lo que quiere decir esas 2 frases. Okay, lo primero es que nosotros hemos muerto la ley. Nosotros somos esa mujer que estaba atada al marido de la ley en los versículos 2 y 3. Pero ahora otro marido se casó con nosotros, que nos hizo suyo, que nos compró a precio de sangre, que la libertad no la compró Simón Bolívar a precio de espada, sino que freedom is not free, que la libertad no es gratis, también la pagó Cristo por nosotros, porque cuando morimos a la ley en el versículo 4, Él nos compró para pertenecer a otro. Ya tú no perteneces al pecado, a la ley, tú no perteneces a Satanás, al imperio de la ley, al pecado, a la carne. No, tú perteneces a otro, a un marido mejor. Tú perteneces al que resucitó de los muertos. Y el único que resucitó de los muertos por cuenta propia, no como Lázaro que lo llamaron, no como los demás que resucitaron en los días de Cristo. El único que resucitó y puso su vida y la volvió a tomar fue Jesús, nuestro Señor, Dios y Rey. Él te compró a precio de sangre. Él es nuestro mejor marido, nuestro segundo marido, el que cumplió la ley y ahora nosotros podemos cumplirla a través de Él. Él es el representante de todos los creyentes. Él es el que puede cumplir la ley y darnos el beneficio de haberla cumplido. Hemos muerto la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos. ¿Para qué? A fin de que demos fruto para Dios. Por eso no podemos ser libertinos, no podemos ser liberales, diciendo ahora, como yo soy salvo, siempre salvo. Ahora yo no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Ahora yo puedo vivir mi vida como me dé la gana. Y puedo pecar a 24/7 porque yo ahora puedo vivir como me dé la gana. No. Tú ahora perteneces a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. ¿Cuál es fruto? Bueno, usted tiene que ir a Gálatas 5, donde usted compara las obras de la carne con los frutos del Espíritu. Y ahí está una lista no muy agradable y una lista linda de cosas que usted debe evitar y cosas que usted debe hacer, ser. No se guíe por los 613, guíese por esos 2 que Jesús dijo: ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú estás amando a Dios por sobre todas las cosas? Con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Esos son los frutos de santidad que Él quiere de nosotros. ¿Tú estás amando al prójimo como te gustaría que a ti te amen? Empieza por ahí. Y esta semana busca amar a Dios sobre todas las cosas. Y busca amar a tu prójimo como a ti mismo. No solo eso, sino que Él da una razón diciendo: mientras vivíamos en la carne, en el versículo 5, Romanos 7:5, mientras vivíamos en la carne, eso es antes de Cristo, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevaban a la muerte. Pero, comienza el versículo 6, cada vez que Pablo hable de un pero, es un contraste. Ahora que hemos muerto a su dominio.
Por eso la mujer del versículo 2 y 3 somos nosotros, porque ahora ya morimos al dominio de la ley. Estamos libres de la ley. No es que estamos libres para no cumplir la ley, no, es que estamos libres del dominio de la ley, de la maldición de la ley, de tener que ser salvos por cumplir la ley porque no somos perfectos. Tú y yo no podemos cumplir la ley. No seas legalista, tampoco no seas libertino, pero tampoco seas legalista. Y termina diciendo el versículo 6, estamos libres de la ley y de ese modo podemos, debemos, tenemos, queremos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Esta frase es muy interesante. Debemos, queremos, tenemos, podemos servir en la vida nueva. Esto es novedad de vida, newness of life. Es decir, nosotros no queremos vivir una vida mejor. Nosotros no andamos buscando ser mejores personas. Nosotros no queremos ser personas intachables porque ahora tenemos a Cristo. No es que queremos ser una persona buena, es que necesitamos nacer de nuevo, ser personas nuevas. Si tú ves que tú antes eras odioso, pues ahora debe ser agradable. No porque tiene que ser mejor, es porque tiene que ser una persona nueva. Si tú antes eras mentiroso, si tú antes eras ladrón, si tú antes eras chismoso, murmurador, adúltero, pornográfico, lo que sea, ya tú no debes decir, bueno, yo antes decía 10 mentiras, ahora digo 2. Estoy mejorando, ¿ah? No. Ese no es el arrepentimiento que anda buscando Cristo. Él anda buscando que tú te des cuenta de lo serio de la ofensa contra la santidad de Dios cuando tú dices una mentira, por blanquita y chiquita que sea. Cuando tú te das cuenta del escupitajo que tú le escupes a Dios en la cara cuando tú pecas, pues tú ahora no vas a querer decir ni siquiera una. Cuando tú te das cuenta de lo serio y lo asqueroso que es para Dios el pecado con el que tú te deleitas, tú no vas a querer ofender al nuevo marido que te compró para que pertenezcas a él y des fruto para Dios. No se nos está diciendo que nosotros vamos a ser ahora incapaces de pecar, que vamos a ser perfectos. No. Lamentablemente todavía esa no es una promesa para los cristianos de este lado del cielo. Y eso es los temas que vamos a ver en el resto del capítulo 7. La lucha entre la carne y el espíritu. Así que no se pierdan las próximas semanas las predicaciones del resto del capítulo 7. Sin embargo, lo que estamos libres es del dominio de la ley. De que la ley no solamente no nos condena, sino que no nos puede condenar. Así que nosotros no pasamos de una batalla espiritual, de una guerra espiritual al reino de la paz. No. Nosotros pasamos de una batalla donde éramos guerreros, que estábamos perdiendo la guerra porque el pecado, la muerte, Satanás y el mundo se enseñoreaban de nosotros a través del aguijón de la ley, que es el pecado, y nos mataba cada vez que pecábamos porque nos decía, tú le fallaste a Dios. Y esa batalla la estábamos perdiendo todos los días. Pero pasamos a una batalla donde nuestro comandante general en jefe ganó la guerra y ahora lo que nosotros estamos es peleando una batalla que no podemos perder. Entonces nosotros somos guerreros del que ya venció. Estamos en la guerra, en cada batalla, en el día, con pensamientos, con palabras, con la lucha con la lengua, con la lucha con el fastidioso del trabajo, con la fastidiosa de la universidad, con el taxista que se metió, con la guerra interna en la mente, donde nosotros somos recordados cada día de un proceso de santificación, donde podemos servir en una vida nueva en el Espíritu y no bajo el régimen antiguo testamentario de la ley. ¿Se dan cuenta de lo lindo que es la libertad en Cristo? Y nosotros podemos vivir en libertad. Ese grito de William Wallace no fue el grito de Cristo. Conquisten la libertad después que yo me muera. No, eso fue el grito de Cristo cuando dijo en la cruz, consumado es. Cristo compró libertad para ti.
Y hay suficiente libertad para ti, para el que tienes al lado, para el que tienes atrás, para el que de tu familia, para tu tía, para tu abuela, para tu hijo, para tu sobrino, para todo el que quiera venir a Cristo. Hay libertad suficiente para vivir con gozo hasta que lo veamos a Él cara a cara y podamos estar en la eternidad con Él. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres verdaderamente libre. De cierto os digo, que si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Si tú aún estás atado a la ley, si tú aún estás atada o atado a la esclavitud del yugo del pecado, si tú aún luchas con un pecado que no puedes dejar, bien sea pornografía, bien sea vanidad, bien sea murmuración, chisme, envidia, bien sea maledicencia, bien sea grosería, bien sea cualquier cosa que tú no puedas dejar de cometer o de pensar o de decir o de omitir. Por ejemplo, ¿te cuesta predicarle el evangelio a alguien más? ¿Te cuesta vencer la lucha mental entre lo que sabes que tienes que decir, pero no lo quieres decir cuando tienes alguna persona cerca de ti, en el metro, en el bus, en la calle, en la universidad, en el trabajo? ¿Te cuesta ganar la batalla mental entre lo que tú sabes que tienes que decir y lo que tu lengua no quiere pronunciar? Eso es un pecado de omisión. ¿Qué tal si esa persona se muere sin haber conocido a Cristo, habiendo pasado media hora al lado tuyo? Tú no tienes por qué responderle todas las preguntas a los incrédulos. No, tú lo que tienes es que comunicarle el evangelio de salvación. Déjale los resultados a Dios. Pero los pecados de omisión son mucho más comunes que los pecados de comisión. Los pecados que las cosas buenas que tú dejas de hacer son mucho más numerosas que las cosas malas que tú haces, dices o piensas. Así que Cristo nos hizo libres de la condenación de la ley, para que ahora nosotros seamos libres para Cristo. Ahora nosotros no podemos decir, bueno, yo no tengo nada que ver con la ley, pero si todavía tú tienes el Salmo 1, tú tienes que meditar en su ley de día y de noche. El Salmo 1 no está abolido, el Salmo 19 no está abolido, el Salmo 119 no está abolido. Más bien tenemos que perseverar en su ley y nunca se aparte de su boca este libro de la ley. Y nosotros estamos todavía no obligados, pero sí ahora entusiasmados por vivir la libertad con la que hemos sido hechos libres. Ahora no tenemos que cumplir la ley, ahora queremos agradar al que nos compró. ¿Notan la diferencia? Nosotros no servimos a Dios porque tenemos, sino porque queremos. ¿No dice Efesios 2:10 que Dios preparó las buenas obras de antemano para que nosotros viviéramos en ellas? Él quiere que nosotros le agrademos. Pero ya la ley no puede condenarnos porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no nos hace legalistas, tampoco nos hace libertinos. Eso nos hace libres. Tú debes ser libre. Tú, cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, tú puedes ser libre para vivir la vida cristiana con gozo. Dios no te está viendo por una mira telescópica esperando que tú te equivoques para matarte. No, ya Él mató a su hijo. Y a través de la muerte de su hijo, tú puedes ser hecho su hijo. Tú has sido traído como hijo. Y Dios ya no te ve con la cara que tú tienes. Dios te ve como si tú fueras el hijo que Él mató. Ahora, eso nos debe hacer libres, pero también responsables. Libres para querer. Y esa es una de las más grandes evidencias que tenemos de que somos hijos de Dios. Que tú amas a Cristo. ¿A ti te cuesta orar? ¿Te cuesta leer la Escritura? ¿Te cuesta evangelizar? ¿Te cuesta ofrendar? ¿Te cuesta interceder? ¿Te cuesta congregarte? ¿Te cuesta ejecutar las disciplinas espirituales básicas? Pues no lo hagas
como una obligación. Hazlo como un privilegio. Si tú tuvieras el número del celular de Cristo, ¿tú sentirías una obligación escribirle un texto todos los días? ¿Llamarlo todos los días? ¿Tú sentirías como una obligación tener que llamarlo todos los días? No. Tú lo sentirías como un privilegio, ¿cierto? Y Él contestaría todos tus textos, todas tus llamadas, con el mayor amor del mundo con el cual murió en la cruz con los brazos abiertos. Así que tú no molestas a Dios. Busca canciones, busca textos, busca maneras de hablar con Él y Él te va a responder a la luz de su escritura. Él no te va a responder con una voz audible, Él no te va a responder con una espada del cielo, con un ángel incandescente que venga y te diga, anda y congrégate. Si ya te lo dijo en Hebreos 10:25. No es hasta que la muerte nos separe, porque la muerte no puede separarnos. Nuestra relación con Cristo no se acaba con la muerte. Bueno, empezó con la muerte de Él y ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida. Tú y yo vamos a morir algún día. Si Cristo no viene antes, no lo vemos venir en las nubes, algún día vamos a morir. Pero la muerte, decía Carlos Spurgeon, es solamente un vehículo que nos lleva a los pies de Cristo. Es un león que no puede morder, es un león que ruge pero no muerde. Por lo tanto, hermanos, esta libertad con la que Cristo nos hizo libres es algo que nosotros debemos disfrutar en la vida. Disfruta la libertad en Cristo, porque Él nos hizo libres en Cristo, por Cristo y para Cristo. Si Él te hizo libre, no te sometas al yugo de la esclavitud, del legalismo, donde tú tienes que cumplir cada uno de los 613 mandamientos para poder ser santificado. No, al contrario. Nosotros somos libres para vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Porque Él nos ha justificado. Así que si tú estás en Cristo, disfruta esta libertad. Disfruta la libertad. Tú puedes decir, yo en Cristo estoy completo. Yo no necesito la aprobación de otro hombre o de otra mujer para ser quien soy. Pero si tú no estás en Cristo, tú aún estás sujeto al yugo de esclavitud. Tu voluntad aún está esclavizada, está encadenada al pecado. Tú ni siquiera te das cuenta de cuando pecas. Porque decía Martín Lutero en su libro La esclavitud de la voluntad, el pecado es tan poderoso en la vida de un pecador como para cegarle el entendimiento y no saber que lo malo que acaba de hacer o lo bueno que acaba de omitir no le gusta a Dios. Entonces tú estás cegado. Cuando tú puedes decir una mentira, cuando tú puedes ignorar la miseria, cuando tú puedes cometer y navegar en cualquier página, cuando tú puedes darle like a cualquier cosa que a Dios disgusta, cuando tú puedes visitar páginas pornográficas o como cuando tú puedes murmurar o chismear sin que haya un escándalo en tu corazón y en tu mente, pues tú estás corriendo un eterno peligro de muerte en el infierno. Porque si no hay un escándalo en tu corazón, cuando tú cometes estos actos pecaminosos, pues tú aún estás esclavizado al pecado y te ciega para no saber que eso ofende al único Dios que te puede salvar. Entonces, tiembla pecador. Si tú aún no estás en Cristo, libre para, por y con Cristo, tú estás corriendo un peligro eterno. Reflexiona. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confía que su santidad contó para ti en la cruz. Confía que los méritos de Él se imputan, se aplican a tu vida y que tu pecado tú se lo entregaste a Él en la cruz. Pídele fuerzas para no cometerlo más. Y esta libertad también va a ser dada a ti hasta que tú lo veas cara a cara. Hasta que esa libertad, hasta que esa fe que antes era, esa vida que era por fe, ya no sea más por fe, sino por vista. Cuando lo veamos cara a cara y seamos tal cual es. Hermanos, no es hasta que la muerte nos separe. Es hasta que Cristo nos llame. Él nos ha hecho libres. Vivan ustedes, disfruten con gozo esa vida con la que Cristo nos ha hecho libres. Y haciendo esto, denle gloria a Él. Animen a otros a ser libres y salúdense entre ustedes
Cuando le pregunten cómo estás, tú puedes decir: yo soy libre en Cristo. Estoy libre en Cristo. Puedo vivir con gozo para Él y por Él. Así que vamos a orar y démosle gracias a Dios por la libertad con la que hemos sido libertados. Señor, muchas gracias por la libertad con la que nos has libertado. Ni Simón Bolívar ni William Wallace hubieran soñado la libertad de todos los seres humanos por los cuales Cristo murió. Y es por eso, Señor, que rogamos que esta verdadera libertad con la que el Hijo nos liberta sea una bandera de vida para todos nosotros y podamos disfrutar con gozo esta carrera, esta vida, esta libertad con la que podemos vivir nuestra vida diaria. Casados, solteros, divorciados, viudos. Rogamos, Señor, que Cristo, a quien pertenecemos ahora, pueda regalarnos su libertad y pueda impregnarnos del gozo de vivir en la libertad. No en el libertinaje, no en el legalismo, sino en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Señor, gracias por comprar nuestra vida a precio de sangre, que para nosotros puede haber sido por gracia, pero tú tuviste que pagar hasta tu última gota de sangre para pagar por los creyentes, para pagar por tu pueblo, para pagar por tu iglesia, por los redimidos, por los escogidos. Y gracias, Señor, por incluirnos en el proyecto de salvación. Y aunque luchemos aún con la naturaleza pecaminosa que nos agobia, permítenos vivir en la verdadera libertad, en la ley de la libertad cuyo cumplimiento es el amor. Y gracias, Señor, gracias por habernos libertado del imperio, del yugo, de la esclavitud, de la ley, del pecado, del mundo, de Satanás y de la carne. A ti la gloria y el honor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.